Bueno, hola, muy buenos días a todos, a las personas que en este momento se están conectando, que nos están viendo, que se están uniendo a esta transmisión en vivo que estamos realizando a través del Facebook Live. Me presento, mi nombre es Alejandra Rodríguez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. En este momento, para hacerles la presentación a este conversatorio, que ya se están uniendo varias personas, esperamos que por favor compartan el link para que otras personas nos puedan ver. Para la presentación de este proyecto me acompaña mi compañera Jessica Bonilla. Les cuento que Jessica es egresada de la universidad. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bien, gracias. Muy Bueno, ansiosa. sí, ya somos dos. Nosotras dos hoy les queremos dar la bienvenida a este conversatorio, a este espacio de cátedra abierta de comunicación que pues ya hace varios días se está realizando por parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad, puntualmente del programa Comunicación Social y Periodismo. Realmente esperamos que, bueno, ojalá se vayan uniendo muchas más personas. Realmente esperamos que sea un espacio de debate, de reflexión. También tener la oportunidad de compartir con ustedes por medio de los comentarios. Estaremos muy pendientes de cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier pregunta. Aquí muy pendientes para resolverla. Y les cuento que en este conversatorio tenemos la oportunidad de contarles a todos ustedes acerca del proceso de investigación que estamos desarrollando hace aproximadamente un año, un proceso que hemos estado acompañados tanto de estudiantes como docentes como también egresados. Nosotros somos el semillero Observando el Desarrollo, un semillero que está conformado por los docentes Luis Carlos Rodríguez y Juliet Aldana, quienes son quienes lo dirigen, estudiantes como egresados, que es Brian Rubiano, Laura Valentina Méndez, Jessica Unilla, estudiantes Marcela Hurtado, Chelsea Restrepo, Lizeth Belandia, Laura Galvis y yo, Alejandra Rodríguez. Esperamos en estas 2 horitas contarles acerca del proyecto de investigación que hemos estado desarrollando, un proyecto titulado Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria como una herramienta para el fortalecimiento de la ciudadanía y la participación. Les cuento que este proyecto lo hemos estado desarrollando con 4 medios de la ciudad de Bogotá, el Bogotá Social, Canal Arte y Cultura, periódico Mi Barrio Prensa y el periódico Proclama. Jessica, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí, muy Bueno, bien. antes de entrar en materia, Alejandra, pues les quiero contar, pues, qué es el semillero Observando el Desarrollo. Bueno, el semillero Observando el Desarrollo es un semillero que surge como un grupo de discusión en el que un grupo de estudiantes y los docentes a cargo del semillero pues deciden ahondar en temas que de pronto no se pueden ahondar en clase. Entonces, el semillero surge como un grupo de debate y deliberación, bueno, como un escenario en el que permite el debate, la reflexión y la deliberación en torno a las prácticas comunicativas que se dan en las diferentes organizaciones sociales. No sé, pues yo llevo prácticamente desde que inició este semillero, llevo participando en el semillero, tratando temas de comunicación, desarrollo y cultura. Es un semillero pues que me ha formado como profesional y ya pues hoy como graduada de Uniminuto. Me gustaría preguntarte, Alejandra, ¿qué es lo que más has aprendido en este semillero? Bueno, digamos que yo les cuento que realmente ha sido una oportunidad para aprender muchas cosas. Uno de los puntos que eh, quiero destacar es que ahora soy una persona mejor, pues frente a la cámara haciendo entrevistas. Ya he tenido la oportunidad de hacer entrevistas para otras asignaturas, pero aquí como que empecé a formarme mejor. También como tener la oportunidad de tocar temas teóricos que muchas veces pues se van dejando atrás. Yo llegué a este semillero con 2 compañeras más. Cuando los profes nos cuentan el tema pues, que vamos a tratar en el proyecto de investigación, nos dicen que hay una política pública, realmente, sinceramente, nosotras no conocíamos que existía una política pública. Nos pareció entonces fundamental empezar a tratar ese tema, empezar a empaparnos un poco con los medios comunitarios que considero que muchas veces no están tan visibilizados. Entonces, hemos ido como aprendiendo de ese tema. Pero bueno, Jessica, yo también quisiera que nos cuentes tu experiencia dentro de este semillero.
Te venía contando, Alejandra, sin duda alguna creo que el semillero es un espacio de aprendizaje en el que nos permite, bueno, en la etapa de estudiantes, entrar en un entorno real y trabajar con personas reales, con comunidades reales. Es un espacio lleno de aprendizajes, incluso de pronto en algunas asignaturas tú te vas adelantando, entonces yo iba de pronto más adelantada que mis compañeros, bueno, en algunos casos. En cuanto a investigación, me apasiona la investigación, entonces también descubrí mi vocación en el semillero observando el desarrollo. Pero Alejandra, ¿qué es lo que más has aprendido en este semillero? Pues lo que te cuento, Jessica, ya empezamos a tratar el tema de la política pública. Nosotras llegamos aquí en segundo semestre por invitación del profe Luis Carlos. Nosotros veíamos con él teorías de la comunicación 1 y nos dijo, chicas, ¿quieren ingresar al semillero? Y pues nosotras vimos aquí una oportunidad porque pues como tú lo comentabas anteriormente, Jessica, los semilleros son un espacio en el cual podemos crecer también. Tenemos la oportunidad de equivocarnos, de aprender de esos errores, empezar a hacer trabajo fuera de clase, participar de nuevos escenarios. Hemos tenido la oportunidad, pues este es un espacio que realmente valoramos mucho porque nos podemos dar a conocer como semillero y como proyecto de investigación. Bueno, Así. Jessica, yo quisiera que nos contaras a todos, a las personas que nos están viendo, tú que ya llevas más tiempo en este semillero, ¿qué otras investigaciones han realizado? Bueno, Alejandra, te cuento que este semillero lleva aproximadamente 5 años, se formó más oficialmente más o menos en el 2015. Es un semillero que a lo largo de estos años ha tenido la oportunidad de realizar diferentes investigaciones. En el año 2016 realizamos una investigación denominada Observatorio de Prácticas Comunicativas. En el año 2017 y parte del 2018 realizamos un semillero que se llama La ciudadanía, la participación y las prácticas comunicativas en la escuela. Y pues desde el año pasado venimos trabajando en el proyecto de políticas públicas, del cual les contaremos el día de hoy. Bueno, el semillero ha tenido la oportunidad de participar en diferentes escenarios de socialización. Tenemos diferentes publicaciones en revistas indexadas en cada uno de los proyectos que hemos venido trabajando. Y también pues les cuento que hemos participado en escenarios de socialización tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De pronto uno de los que más que hay que resaltar es digamos que el espacio de socialización que se nos abrió el año pasado. Presentamos el proyecto de políticas, el proyecto de la ciudadanía, la participación y las prácticas comunicativas en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. ¿Qué opinas de esto, Alejandra? Tú nos estás Alejandra. contando. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Bueno, realmente esto que tú nos estás contando a todos nosotros es una muestra de que el semillero ha sido todo un espacio en el que hemos ido enriqueciendo nuestros conocimientos, hemos encontrado ciertos aspectos que muchas veces no sabemos que somos buenos, hemos desarrollado nuestras habilidades. Como ya lo comentaba anteriormente, hemos tenido la oportunidad de equivocarnos, también pues de aprender de esos errores, hemos aprendido cosas tanto de los docentes como de nuestros compañeros. Hemos realizado no solamente trabajo de campo, que pues es muy, muy importante para nuestro ejercicio profesional, sino que también hemos hemos tratado abordajes teóricos, conceptuales y epistemológicos que son fundamentales para nuestra carrera. Yo les quiero contar que el Semillero Observando el Desarrollo se reúne semanalmente. Digamos que ahorita por el tema de la pandemia, pues hemos tenido que estar buscando otro tipo de alternativas, entonces que las reuniones por Meet, hemos tenido que hacer entrevistas con los directores de los medios a través de estas plataformas virtuales, estar muy pendientes del WhatsApp, hemos pues tenido que, ahorita el problema que a todos nos aflige que es que se caiga el internet, que nos quedamos sin señal, pero es una muestra de que el semillero ha tenido que también que reinventarse y se ha tenido que ir adaptando a sus diferentes cambios a las circunstancias que se van presentando en el camino. Pero bueno, ya como para empezar este conversatorio ya más oficialmente, Jessica les va a contar un poco acerca de la estructura que vamos a manejar el día de hoy. Así es, Alejandra. Bueno, pues antes de eso nos gustaría que la audiencia nos contara cómo se ha reinventado su semillero en este tiempo de pandemia. Y bueno, ya entrando en materia, como lo dice Alejandra, les daré la estructura de cómo se dará este conversatorio. En primer lugar, tendremos la presentación del proyecto de políticas públicas distrital de comunicación al cargo de los docentes líderes del semillero, que es el docente Luis Carlos Rodríguez Páez y Julieta Aldana.
Ya luego entraremos en un bloque que es la presentación de los medios comunitarios en los cuales estamos trabajando. Iniciaremos con el medio comunitario Mi Barrio Prensa, a cargo de Marcela Hurtado y Chelsea Restrepo. Luego nosotras hablaremos del medio que tenemos a cargo, que es un medio audiovisual llamado Canal Arte y Cultura. Después continuarán los docentes líderes del semillero hablando del medio comunitario Bogotá Social. Y para cerrar las experiencias con los medios comunitarios, las estudiantes Lisette Belandia y Laura Galvis nos contará su experiencia con el medio escrito Proclama. Para ya finalizar todo el conversatorio, les presentaremos algunas conclusiones preliminares, dado que digamos que el proyecto se está desarrollando apenas en la primera fase. Pues les quiero recordar a todos los que nos escuchan que pueden escribir sus comentarios, dudas y preguntas, y al finalizar cada una de las presentaciones de los medios las estaremos resolviendo. Entonces, bienvenidos a todos. Les daré paso a los docentes. Gracias a Alejandra. Muy buenos días para todos aquellos que nos ven y nos escuchan en esta hora del día y que acompañan este conversatorio llamado Políticas Públicas de Comunicación Comunitaria. El caso de 4 medios de comunicación en Bogotá, que como han venido señalando nuestras a comentarles a ustedes un poco sobre el cómo se dio o el cómo surgió este planteamiento que hoy aquí nos convoca. En Bogotá, particularmente la política pública distrital de comunicación comunitaria fue impulsada por los gobiernos distritales liderados por los alcaldes Luis Eduardo Garzón entre el periodo 2004-2007, por el alcalde local Samuel Moreno entre el periodo 2008-2011 y también por Gustavo Petro durante el periodo 2012-2014. Este ejercicio político en Bogotá se convirtió en ese momento, en el momento del lanzamiento y la construcción, pero también hoy todavía, en un pacto en el que el Estado y la ciudadanía en cabeza de las organizaciones sociales que buscaban que durante su proceso de construcción se introdujeran aspectos como la inclusión social, el reconocimiento, la promoción de la identidad local y la democratización de la información, pues en ese momento pues estaban buscando estos aspectos en la ciudadanía bogotana. En efecto, algunos de los informes presentados sobre los procesos de implementación de la política pública distrital de comunicación comunitaria le apuestan a otros objetivos o necesidades, dejando rezagada su postura por la ciudadanía y la democratización de la información. En este caso particular, el Instituto Distrital y Estados Unidos en todas las localidades de la capital bogotana, a excepción de la localidad Sumapaz. Una de las recomendaciones que encontramos previamente en este informe de investigación muy distintas en términos de ciudadanía participación, pues se entran construidas en la producción, las buenas prácticas, y la
En este momento el profe está como presentando unas fallitas en el internet, entonces denos por favor un minuto a ver si el profe se puede integrar nuevamente a este conversatorio. Bueno, el profe no ha regresado. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, Jessica, aquí sigo, es que Me parece que los profes tienen precisamente ese tipo de problemas que hemos presentado durante toda la pandemia, que es problemas de conductividad, intentar trabajar desde casa, intentar reunirnos desde casa, es un problema muy común que se ha presentado y parece que los docentes lo tienen durante este momento. El profesor Luis Carlos nos venía hablando en este momento sobre el planteamiento del problema de las políticas públicas. Sin duda alguna creo que pues él tiene que hacer esta presentación que junto a la docente. Esperemos unos momenticos en cuanto a si tienen algunas dudas, inquietudes, preguntas respecto al proyecto o al semillero, nos podrían comentar ahí en el chat que nosotros las estaremos respondiendo mientras que los docentes regresan. bueno, Jessica, como para cortar un poquito este silencio y como que tenemos en este momento, pues no sé, sería interesante que le contáramos a todos cómo ha sido nuestra experiencia realizando este proyecto de investigación. Yo les cuento que el profe nos planteó esto hace un año. Con la profe Juliet nos comentaron que había la posibilidad de trabajar pues, con medios comunitarios que estaban interesados en hacer parte de proyectos de investigación de la universidad. Nos unimos con ellos empezaron a hablar con el señor Rodrigo Acosta, y el señor Rodrigo Acosta es el presidente de la Central de Comunicación Comunitaria pues de aquí de la ciudad de Bogotá, y entonces empezaron con conversatorios con él, empezamos a prepararnos, nos reuníamos semanalmente, hacíamos lecturas y pues así fue como se empezó a plantear este proyecto. Jessica, yo no sé si tú recuerdas alguna vaina jocosa que nos haya pasado en este proceso de investigación. Pues Alejandra, el proyecto de investigación ha sido bastante largo, ha tenido varios, digamos, espacios en el que nos hemos detenido un poco por temas digamos, como ya lo decíamos, la virtualidad. Chelsea nos dice que le demos paso, que ella tiene ya algunos comentarios para leer y responder, entonces le daremos paso al Chelsea. ¿Estás ahí, Chelsea? Es una de las estudiantes que hace parte del semillero. Muy buenos días para todos los participantes de este Facebook Live. Para mí es muy agradecido que ustedes estén aquí con nosotros, escuchando nuestras experiencias con nuestros medios. Han sido muy gratificantes, como lo ha mencionado nuestra compañera, nos ha ayudado en varios aspectos que pues obviamente nos ayudarán en nuestra carrera. Por acá tenemos un comentario del señor Mauricio Barahona y nos dice que después de tantos años seguimos con las mismas políticas públicas de comunicación tan desorientadas y poco democráticas. Tienes toda la razón. Hay mucha desequidad y no
nada, o sea, no mejoramos en nada. Siguen faltando pautas para los medios comunitarios y aún sabiendo que estos son los que se encuentran más cerca de la comunidad. Nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica se han desarrollado algunos avances o algunos acercamientos a las políticas públicas o incluso ley de medios en países como Brasil. Sin embargo, aún falta en Colombia una política pública distrital. Diríamos que algo que nos resaltaba a los medios es que le falta dientes a la política pública de comunicación y por ende falta una ley de medios de comunicación en el país. No sé si tengan más comentarios por ahí. Parece que no. Por aquí seguimos con los comentarios. Nos dice César Rocha que cuál es la relación que encuentran ustedes de los medios que están trabajando con la política pública de comunicación comunitaria. Bueno, esta pregunta la iremos resolviendo porque pues cada medio con el que venimos trabajando es diferente, de pronto tiene algunas particularidades cada uno de los medios, sin embargo también tiene similitudes, entonces su relación con la política pública o la construcción de la política pública es diferente en cada uno de los medios. Entonces, a lo largo de la presentación de cada uno de los medios, les iremos respondiendo estas preguntas respecto a su relación del medio con la política pública o con la construcción de la política pública, ya que en lo que les vamos a ahondar el día de hoy es el pre a la política pública, un poco de la historia de vida y la historia organizativa del medio comunitario. Sí, correcto. Además que cada uno tiene como su historia diferente y entiende la política pública de diferente manera, pues debido a las experiencias que han tenido. Por acá, Alberto José Mercado nos pregunta que qué elementos debe contener o reconocer una política pública de comunicación comunitaria. Algo que resaltan mucho los directores de medios con los que venimos trabajando es que falta recursos económicos. Digamos que los medios comunitarios, más adelante les contaremos cómo cada uno se sostiene, pero en una política pública hace falta de pronto identificar de dónde vienen esos recursos y qué tan equitativos son esos recursos para los diferentes medios que existen en Bogotá. Bueno, nos cuentan que los docentes ya se lograron conectar, entonces, si quieres, le damos paso a los docentes. Bueno, Jessica, bueno, Alejandra, muchas gracias. Sí, estábamos experimentando una falla técnica, pero bueno, ya hemos solucionado el problema. Yo les estaba comentando hace un momento a todos y todas el de dónde surge esta inquietud investigativa que venimos desarrollando junto con el semillero Observando el Desarrollo. Les comentaba un poco sobre que en Bogotá, particularmente la política pública distrital de comunicación comunitaria fue impulsada por los gobiernos distritales liderados por Luis Eduardo Garzón durante el periodo 2004-2007, Samuel Moreno 2008-2011 y Gustavo Petro durante el periodo 2012-2014. Fue durante esos periodos de tiempo en los cuales se desarrolló, se construyó, se implementó esto llamado Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria en Bogotá. Este ejercicio político en Bogotá se ha convertido, en ese momento se convirtió y aún así hoy por hoy todavía se ha convertido en un pacto entre el Estado y la ciudadanía en cabeza de las organizaciones sociales que han buscado que durante su proceso de construcción, o sea, durante el proceso de construcción de la política pública, se introdujeran aspectos como la inclusión social, el reconocimiento, la promoción de la identidad local y la democratización de la información. En efecto, los informes presentados sobre los procesos de implementación de la política pública distrital de comunicación comunitaria le apuestan a otros objetivos o necesidades. Estos informes pues claramente son como evaluaciones que se le ha venido realizando a la implementación de la misma política pública.
nosotros encontramos que dentro de esos informes, como el realizado por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal y IDEPAC, en conjunto o en convenio con la Universidad de AFID en el año 2017, pues un poco el tema de la ciudadanía y la democratización de la información ha quedado rezagada. Plenamente este informe o este diagnóstico que hacen estas instituciones sobre la implementación de la política pública, en él realizaron específicamente 261 encuestas a medios comunitarios presentes en todas las localidades de Bogotá, a excepción de Sumapaz. Algunas de las recomendaciones para el fortalecimiento del sector que hace este diagnóstico, que son muy discientes en términos de ciudadanía y participación, se encuentran construidas sobre la base de algunos ejes específicos. Entre ellos encontramos en su lectura elementos tales como emprendimiento, mercadeo, producción o buenas prácticas. No obstante, el informe o el diagnóstico como tal no tiene en cuenta el análisis de la participación y la promoción de la ciudadanía en la capital. En concordancia con esto que estamos mencionando, los casos que aquí se exponen son interesantes para los propósitos de la presente investigación, porque consideramos son medios comunitarios alternativos con trayectorias comunicacionales significativas que hicieron parte en las mesas de trabajo durante la construcción de la política pública de comunicación o durante su implementación. En su mayoría se caracterizan por encontrarse, en su mayoría me refiero a en su mayoría de las experiencias que, en la mayoría de las experiencias pues que estamos aquí resaltando, consideramos que, y bueno, y gracias al acercamiento que tuvimos con ellos y que hemos tenido con ellos, pues hemos encontrado que se encuentran fuertemente influenciadas por una tendencia ideológica progresista o de izquierda, de modo que una de las banderas de estos proyectos mediáticos es la construcción de la democracia informacional y la participación política mediante la interacción con otros, en diversos escenarios comunicativos para la comprensión de las dinámicas políticas en la capital. En esa dirección, en los últimos años, con toda la lectura que hemos realizado sobre el tema y sobre todo con los acercamientos que hemos tenido a estos medios de comunicación, para nosotros es notorio el empeño de estos medios de comunicación en la construcción de redes comunicativas con otras organizaciones y movimientos sociales, constituyéndose en uno de los principales nodos de la central de medios comunitarios en Bogotá, que en últimas es como el lugar de encuentro donde el sector ha tenido a bien la producción de proyectos comunes y la reproducción de sus ideologías y tendencias políticas importantes. En ese sentido, el objetivo general de esta propuesta investigativa, que es el centro precisamente del conversatorio del día de hoy que estamos realizando con ustedes, pues busca establecer cómo la política pública distrital de comunicación comunitaria en Bogotá incidió en el fortalecimiento de la ciudadanía y la participación de los medios comunitarios y alternativos desde su promulgación hasta hoy. Algunos de los objetivos específicos que tenemos en esta investigación que aún está en desarrollo, concretamente tenemos el primero, que trata sobre el comprender la historia organizativa y comunicativa de los medios comunitarios alternativos antes de la política pública distrital de comunicación comunitaria en Bogotá. Sobre todo hago hincapié en este objetivo específico porque es sobre este objetivo específico en el que girará nuestra conversación del día de hoy. El segundo objetivo específico tiene que ver con el identificar cómo fue la participación de los medios comunitarios y alternativos en la construcción y consolidación de la política pública distrital de comunicación comunitaria. Y el tercero tiene que ver con de qué manera incidió la política pública distrital de comunicación comunitaria en el ejercicio de la ciudadanía de los medios comunitarios y alternativos en Bogotá. Juliet. Bueno, buenos días.
y todos los que hoy nos acompañan. Veo que está la profe Elda, la profe Andrea, el profe César Rocha, también nos acompañan los medios de comunicación comunitarios, el señor Rodrigo Acosta, estudiantes y egresados, gracias. De paso les quería pedir una excusa por el problema técnico que tuvimos, pero bueno, aquí estamos acompañándolos nuevamente. Bueno, entonces vamos a hablar en este momento de la justificación, precisamente de este ejercicio investigativo, y nosotros consideramos que es importante o relevante este ejercicio por tres dimensiones. La primera, a los medios de comunicación comunitario, pues les permite precisamente la reconstrucción de su historia organizativa desde su creación hasta hoy, además porque se pone en retrospectiva pues esa política pública digital de comunicación comunitaria que ha sido tan importante en tres momentos. Primero, pues en la formulación, ¿cierto?, en el ejercicio de la propuesta, luego viene en su formulación y en el ejercicio de su implementación. Eso sería desde la lógica de los medios comunitarios. A la comunidad, por supuesto, porque claramente es el público objetivo al cual va encaminado precisamente estos medios de comunicación. Entonces, pues les permite conocer de cerca esas luchas que han tenido que atravesar estos medios de comunicación, no solamente en Bogotá, sino en el país, ¿cierto? Y reconocer sus propias voces, que es tan importante para nosotros. Adicionalmente, pues, que no es menor, ver precisamente que la comunicación es un derecho que se encuentra consagrado, pues, en la Constitución de 1991, puntualmente, pues, en el artículo 20, pues, donde nos garantizan a todas las personas la libertad de expresar, de informar y pues también de recibir información, y ya llevándolo por el lado de la política pública, según el decreto 150 de 2008, en uno de sus objetivos, que es promover y facilitar la participación pues de todos los ciudadanos en las decisiones que tienen que ver con el entorno. Entonces, por eso la comunidad es central. Y finalmente, en el tercer punto, a la academia. ¿Por qué a la academia? Por su preocupación en los estudios de formas de resistencia y pues en emancipación que surgen precisamente en los territorios y que aportan al nacimiento de esas nuevas ciudadanías desde los medios comunitarios alternativos en Bogotá, que es tan relevante. Eso sería, digamos, la lectura que tenemos frente a la justificación y por qué consideramos que es importante este ejercicio investigativo en el cual estamos trabajando, no solamente el profesor Luis Carlos, sino también, como lo señalaban nuestras queridas estudiantes, el semillero Observando el Desarrollo. Bueno, vamos a hablar un poco frente a los antecedentes, porque es importante precisamente conocer qué se ha realizado frente a estas temáticas. Entonces vamos a contarles precisamente tres antecedentes, vamos a abarcar uno por cada una de las categorías que ustedes más adelante van a escuchar y vamos a desarrollar un poco. Es la categoría de comunicación comunitaria, políticas públicas y también ciudadanía. ¿Qué hay de relación entre estos antecedentes que están interconectados precisamente por el componente comunicativo que es central? Bueno, el primer antecedente que tenemos se llama comunicación comunitaria y metodologías de realización audiovisual. Es un ejercicio que se desarrolló en Brasil y Argentina, lo desarrolló la señora Ana Lucía Núñez de Sousa en el año 2013, que buscaba este ejercicio. Este ejercicio precisamente buscaba analizar los métodos de realización audiovisual utilizados pues en el audiovisual popular, ¿cierto?, en dos televisoras comunitarias, precisamente pues en Brasil y Argentina. ¿Qué se encontró en este ejercicio? Que el término de comunicación comunitaria es bastante conflictivo, que está atravesado por lo alternativo, por lo popular, por lo ciudadano. No obstante, pues depende precisamente del medio, el lugar que tomen, ¿cierto?, y también pues teniendo en cuenta su historia y la política del momento. Lo indispensable a tener en cuenta de este ejercicio precisamente es que se le apuesta a una lucha de transformación, de justicia social, donde lo comunitario pues se enraiza precisamente a un territorio, no solamente físico, sino simbólico, y le apuesta por un compromiso con la comunidad y la generación de identidad. Esto es relevante frente a este primer antecedente. En el segundo antecedente encontramos la investigación entre el optimismo y la incertidumbre. Es un estudio que se realizó de las políticas públicas de comunicación comunitaria precisamente en Bogotá en el año 2003 y 2009. Fue un ejercicio que desarrolló precisamente J.Lo Rafael Espinel en el año 2011 y buscaba precisamente analizar esa política, ¿cierto?, y explicar precisamente cómo se dio esa formulación e implementación en el ejercicio. Claramente pues tiene en común el desarrollo y nosotros pues como lo veíamos hacemos un rastreo desde el año 2008 hasta la actualidad. Entonces es un antecedente que nos da muchísima información. En esta propuesta, esta política pública de comunicación pues cobra una importancia porque nos dice precisamente que puede estimular positiva o negativamente la democracia y el desarrollo, particularmente pues de cara a la redefinición de lo público, que está producida precisamente por esa mediación social que se da en ese juego medios de comunicación y claramente pues sociedad.
En consecuencia, pues este ejercicio nos señala que la participación debe ser activa, ¿cierto? Que la sociedad debe intervenir para pues apostarle a una agenda gubernamental que permita precisamente eso que hablábamos hace un rato o al inicio del ejercicio, de liberación y consenso entre las partes. Entre el primer y segundo antecedente que encontramos, que tienen en común precisamente el componente comunicativo, pero también su ejercicio metodológico, son investigaciones de corte IAP o investigación de acción participativa, que están sentadas precisamente desde lo sociocrítico. Y finalmente viene el tercer estudio, que se llama la construcción de ciudadanías y medios alternativos de comunicación. Es un ejercicio que se desarrolló en la Ciudad de México y fue elaborado precisamente por Luis Fernando González Carrillo y Marcia Vázquez Osúa, eso fue en el año 2009, y que buscaba describir la contribución que hacen los medios alternativos a la construcción de ciudadanía. Entonces, como ven, son ejercicios que nos alimentan muchísimo. Bueno, desde esta indagación es importante señalar que la construcción de ciudadanía se entiende precisamente desde la autoorganización, de la sociedad, que busca mejores condiciones de vida. Aquí la lectura de ciudadanía le apuesta precisamente a un ciudadano, ¿cierto?, que no se queda solamente en una lectura del derecho al sufragio o al voto, sino que va mucho más allá. Como resultado precisamente de esta investigación, se ve que los medios tienen un lugar muy valioso en la acción comunal, que permite la organización de la población y además pues que le permite, y digamos que va muy interrelacionado con el anterior, el espacio de expresión precisamente a las comunidades y generar agenda de interés. En este punto, la metodología, a diferencia de los dos anteriores que nombrábamos, es una metodología interpretativa con un componente cualitativo. Ese, digamos, sería el ejercicio. Ahora, pues, los invito a que escuchemos algo sobre el marco teórico y vamos para eso con el profe Luis Carlos. Muchas gracias, Juliet. Bueno, como la profe Juliet lo mencionaba hace un momento, dentro del marco teórico que manejamos en esta investigación aún en proceso, hemos manejado 3 categorías conceptuales. La primera de ellas tiene que ver con la comunicación comunitaria, la segunda de ellas tiene que ver con políticas públicas de comunicación y la tercera de ellas tiene que ver con el concepto de ciudadanía. Vamos entonces con la primera rápidamente. ¿Qué entendemos nosotros por comunicación comunitaria? Pues bueno, este tipo de comunicación ha sido conocida como popular, horizontal, radical, ciudadana o comunitaria, que pues en últimas fueron algunas otras de las denominaciones con las que se dieron a conocer estas prácticas comunicativas. Las distintas experiencias de comunicación comunitaria se reprodujeron rápidamente por diferentes lugares del mundo durante la década de los años 70, las cuales surgieron en respuesta a la inconformidad precisamente que generaba la contribución de los medios masivos de comunicación en las lógicas de la vida cotidiana del mundo popular. Al respecto, hay un teórico importante latinoamericano que tomamos como referencia para el desarrollo de este marco teórico, que tiene que ver con Jesús Martín Barbero, quien por allá en el año 1983 sugería que para definir y comprender este tipo de comunicación se requería hacerlo dentro de las problemáticas de las culturas populares y no fuera de ellas. En ese sentido, pues nos decía que, o nos sugería que no puede definirse la comunicación popular fuera del conflicto histórico, a través del cual lo popular se define en cuanto a movimiento de resistencia, de impugnación de la dominación estructural en nuestra sociedad. En ese sentido, la comunicación comunitaria la entendemos aquí, en este proyecto de investigación, como un fenómeno comunicacional cuyo origen se encuentra en los avatares de la teoría de la dependencia, a partir del cual surgen espacios de participación política en el que los grupos marginados de los medios masivos del Estado, del sector privado, visibilizan y comparten en el escenario público comunicacional sus problemáticas, conflictos e ideologías a través de la radio, la prensa o el video participativo, entre otros, con el propósito de generar debate y deliberación colectiva sobre los asuntos públicos y de esta forma impulsar procesos sinérgicos de desarrollo situados y construidos de abajo hacia arriba. En cuanto a qué entendemos por políticas públicas de comunicación, el debate sobre la relevancia de las políticas públicas de comunicación en América Latina no es un asunto reciente. De hecho, es un tema que de manera paulatina tomó fuerza a partir de los postulados de las teorías críticas y, como lo mencionaba anteriormente, en la comunicación comunitaria, pues también hace parte de esa teoría de la dependencia en las décadas de los años 70 y 80.
En ese contexto, el esfuerzo por instaurar políticas de comunicación estaba fundamentado en la reivindicación de los derechos comunicacionales de las comunidades excluidas. Las políticas públicas en el ámbito de la comunicación en ese contexto y en ese periodo histórico que acabo de mencionar, buscaban la conformación de estrategias democráticas direccionadas al fomento de la acción organizativa, la regulación y financiamiento de actividades relacionadas con la dinámica informativa y comunicativa. Es decir, pensar el papel de las políticas públicas de comunicación aquí sugiere reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación como herramientas que favorecen la construcción de lo público. Sin acceso a los medios no hay libertad de expresión. De ahí su deber de garantizar el ejercicio democrático más allá del interés por la rentabilidad comercial. Dado lo anterior, entendemos en este proyecto de investigación que una sociedad democrática debe contar con la posibilidad de crear medios de comunicación para ampliar el derecho a opinar, expresar y difundir información. El contexto latinoamericano precisamente se ha caracterizado porque en él abundan experiencias de medios comunitarios también conocidos como populares y alternativos, como lo mencionaba inicialmente, que caminan en esa dirección y que intentan subvertir las prácticas dominantes de la comunicación de masas. En ese sentido, los medios de comunicación comunitaria alternativa, en nuestra opinión, son mecanismos para el logro de la libertad de expresión, pues a partir de allí se habilita la circulación de diferentes puntos de vista sobre la realidad y la vida cotidiana. Juliet. Bueno, y ya vamos entonces con la tercera categoría, que sería pues ciudadanía. Y aquí cuando hablamos precisamente de ciudadanía, no hablamos de cualquier tipo de ciudadanía, encontramos una ciudadanía en resistencia. ¿Qué hace alusión a esta ciudadanía en resistencia? Precisamente que no hablamos de una lectura de ciudadano desde su estatus tradicional de derechos y deberes, sino que buscamos precisamente que ese ciudadano participe activamente en el ejercicio. Venimos y hemos visto durante nuestro ejercicio una Latinoamérica que en ocasiones es excluyente, que no le da espacios precisamente a las comunidades. Entonces cambian esas expectativas de los actores y lo que buscan precisamente es romper con esa lógica de representación y entrar precisamente a la construcción de nuevas opciones, ¿cierto?, para incidir directamente en la sociedad y participar de una manera muy activa y propositiva frente al ejercicio. Adicionalmente, pues este tipo de ciudadanía no se focaliza precisamente en alcanzar el poder del centro, ¿cierto?, sino que busca precisamente generar procesos desde la construcción interna, en este caso de los medios de comunicación comunitaria. ¿Para qué? Para poder generar procesos de organización, ¿cierto?, de asociatividad, que les permita precisamente cambiar esas rutas de esa ciudadanía que es un poco pasiva. Entonces, esta ciudadanía de resistencia apela por eso, por caminar con otros, por consolidar ejercicios y construir proyectos comunes, ¿cierto?, que generen lazos y les ayuden en otros procesos distintos, ¿sí? Esa, digamos, es la lectura de ciudadanía que nosotros queremos manejar en este ejercicio y que hemos encontrado precisamente en este ejercicio. Bueno, pasando un poco ya al diseño metodológico, queremos contarles así muy rápidamente, porque sé que quieren escuchar frente a las experiencias lo que han encontrado nuestras estudiantes en el ejercicio, pero sí queremos abarcar un poquito de ese diseño metodológico y queremos contarles precisamente que el enfoque, como lo verán en la diapositiva, es un enfoque interpretativo. Que buscamos con ese ejercicio precisamente es comprender, ¿cierto?, esa intencionalidad de esos medios de comunicación comunitarios, entender esas motivaciones, entender qué es lo que mueve a esos individuos en ese ejercicio y en esa construcción. Metodológicamente utilizamos el estudio de casos cualitativo. ¿Por qué el estudio de casos cualitativo? Porque queremos comprender a profundidad lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, ¿sí? No dejarlos por fuera, sino que ellos son los actores principales de este ejercicio. Entonces, esta mirada de estudio de caso cualitativo reconstruye ese ejercicio de la realidad desde la propia mirada precisamente de los actores, evitando pues esa distorsión que en ocasiones sucede, ¿cierto? Y para ello pues nos tuvimos que adentrar a ese entorno natural, acompañarnos y nos lo permitieron pues los medios de comunicación muy amablemente. Y frente a las técnicas, utilizamos tres técnicas: la historia de vida, el análisis documental y el grupo de discusión.
frente a la historia de vida, que es el ejercicio que ahorita pues vamos a desarrollar, que se desarrolló o está en proceso de desarrollo en la fase 1 y 2, es reconstruir esas trayectorias de vida de estos personajes tan valiosos para Bogotá, ¿cierto? Que nos cuentan su ejercicio desde los medios comunitarios. También para la fase 2 y 3 tenemos un análisis documental. ¿Qué hacemos con ese ejercicio de análisis documental? Precisamente tomamos una serie de documentos, pues no importa el soporte, pueden ser audiovisuales, digitales, papel impreso, ¿cierto? Para conocer sobre la política pública, para conocer la creación del propio medio, sus actas, sus videos, sus producciones, ¿cierto? Que hay frente al ejercicio de esos medios. Y finalmente vendrá luego el grupo de discusión que se va a desarrollar en la fase número 3, que precisamente son entrevistas semiestructuradas que vamos a hacer de manera colectiva, pues para conocer esas cosmovisiones que tienen estos medios, para entender ese pensamiento, esas reacciones, ese sentimiento que tienen estos directores de los medios, pero no solamente los directores, sino también las personas que hacen parte como tal de los medios. Pero bueno, en un ratico vamos a profundizar sobre eso. Entonces, antes de pasar, digamos, al ejercicio como tal de las experiencias de los casos, para no extendernos tanto y no aburrirlos, ¿cierto? Estamos intentando acá hacer edu-youtubers, algo que no es muy fácil, ¿cierto? Se nos da mejor la docencia. Entonces, invito a Chelsea a que nos cuente si hay algún tipo de preguntas para desarrollar antes de pasar a las experiencias. Sí, señora, por supuesto, aquí seguimos con nuestras felicitaciones, saludos y algunas preguntas. Por acá nos saluda don Rodrigo Bernal, es un gusto poder saludarlo. Y nos pregunta Juan Carlos que si solo el estudio e investigación fue con los medios que lucharon con la primera política de comunicación comunitaria y alternativa, y por qué no tuvo en cuenta los medios alternativos y jóvenes dedicados a aficiones, pasatiempos y cultura. Bueno, estos medios, ¿cómo llegamos a estos medios? Resulta que para llegar y acceder a estos medios tenemos un poco de historia. Nosotros con el profesor Luis Carlos Rodríguez pertenecimos o acompañamos mejor las mesas de trabajo en Engativá y en San Cristóbal. En algunas ocasiones vimos algunos representantes de estos medios de comunicación y dada precisamente la revisión documental volvimos a encontrarlos ya en la parte escrita y decidimos precisamente trabajar con estos 4 medios. La idea, y ojalá se pueda lograr integrar a otros más, pero pues esto requiere un equipo de trabajo un poco más grande, ¿sí? Adicional, muy amablemente el señor Rodrigo Acosta, que nos acompaña, nos ayudó precisamente a contactar esos otros medios, no solamente que pertenecen a la Central de Comunicación Comunitaria Alternativa de Bogotá, a la cual les cuento, pertenecen 57 medios de comunicación, sino que también invitaron a otros medios que no están inscritos a la Central de Comunicación Comunitaria, precisamente para que tengamos diferentes lecturas de la política de comunicación. Entonces, pues esperamos, ojalá que así se dé, integrar otro tipo de medios de comunicación, ¿sí? Digamos que se dio, dada el levantamiento de la información, pero sí queremos tener precisamente la oportunidad de reconstruir esa historia organizativa de los medios comunitarios, que no en todos los casos la tienen. Entonces, precisamente queremos darle prioridad a esos medios. Eso sería, digamos, para poderles contestar un poco el ejercicio. Y nos preguntan que cómo monetizan estos medios, es decir, son un medio de negocio sustentable. Ya a lo que va corriendo en nuestro conversatorio, vamos contándoles cómo estos medios hacen para sostenerse. Bueno, este punto, como lo dice Chelsea, lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero en realidad los medios de comunicación han atravesado un proceso complejo, ¿sí? No para nada fácil. La parte económica siempre ha sido, por decirlo así, una piedra en el zapato en el ejercicio de los medios. Han sido muy creativos, y eso es de reconocer el ejercicio, para seguir con esta apuesta tan importante para la ciudadanía, que es precisamente acceder a la información que a veces los medios masivos de comunicación no nos permiten. Entonces les ha tocado, como dicen por ahí, con las uñas, algunos con pauta, otros desde su propio presupuesto. Entonces por eso es tan importante esta política de comunicación comunitaria, porque dice que debe generar escenarios de participación, pero debe garantizar también un escenario o un espacio o una cuota económica para que ellos lo puedan realizar, y esa precisamente es la pelea que hoy en día están dando con el pacto por la reconstrucción de los medios comunitarios que actualmente pues están tratando de llevar adelante con la alcaldesa, ¿sí? Entonces quieren precisamente buscar
una mejor ayuda, ¿cierto? Que les garantice como tal constancia en su producción y pues para que todos nosotros tengamos la oportunidad precisamente de conocer las problemáticas que suceden pues en nuestros entornos inmediatos, en nuestros barrios, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante. Pero sí ha sido muy difícil y precisamente es un tema que ahorita vamos a encontrar en la exposición precisamente de las experiencias y es el problema económico que ha sido una constante. Bueno, entonces yo creería, Chelsea, que para avanzar un poco, ahorita vamos a volver sobre las preguntas, pero que ustedes puedan compartirnos el ejercicio precisamente de su medio de comunicación comunitario. Gracias. En este Facebook Live, mi compañera Chelsea Valentina Restrepo Gracia y yo, Marcela Giselle, les contaremos un poco sobre nuestra experiencia con el medio comunitario Mi Barrio Prensa. Mi Barrio Prensa es dirigido por el señor Emilio Gaviria, que si bien es el medio al que se dedica su labor, no es su medio de sostenimiento. El señor Emilio Gaviria es un artista plástico, trabaja en una tienda de impresiones y de publicidad ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá. En su juventud fue deportista y patinador y se retiró de esto en el año 90. Lo expulsaban de muchísimos colegios, pero sin embargo él nos cuenta que se considera una persona tranquila actualmente. Mi Barrio Prensa nace en el año 2001 en una reunión de Junta de Acción Comunal de la localidad de Kennedy, esto con la finalidad de hablar de lo que sucedía en el barrio con los habitantes de la localidad. Se suma una nueva sede en la localidad de La Candelaria en el año 2013, cuando el señor Emilio se traslada de domicilio. Cabe resaltar que este periódico sigue vigente y se encuentra activo en las dos localidades. Cuando es trasladado a La Candelaria, este periódico toma una postura más ambiental, esto con la finalidad de contar las experiencias de los habitantes y inicialmente contar lo que sucedía con las estructuras de sus hogares. Don Emilio nos mencionó en una oportunidad que los integrantes de este medio son rotativos, que en algunas oportunidades hay muchas personas que le ayudan con su proyecto, como en otras oportunidades solo está él para realizar este periódico. Este es un tema complicado, sobre todo en este tipo de medio impreso, y que es algo que a él critica mucho porque dice que no debería ser así, que él no debería trabajar solo y como ser responsable de su medio o del medio. En cuanto a la participación de los habitantes de las dos localidades, ellos participan enviando sus casos y otras veces enviando fotografías. El señor Emilio pertenecía al Consejo Local Cultural de Kennedy. Estando allí notó que había una falencia de comunicación en la mayoría de los eventos que se realizaban en dicha localidad. Participaba la gente cercana, pero el público en general no sabía lo que estaba sucediendo allí. Es por esto que decide crear la revista En Blanco, que una vez publicada se encuentra con un error de ortografía en la palabra blanco, que en vez de N tiene la letra M. El público la toma como con una gran acogida, entonces él decide dejar este nombre así. Esta revista se dio con la intención de mostrar las actividades artísticas que se desarrollan en la localidad, pues con todos los habitantes. Actualmente, el señor Emilio Gaviria es presidente local de la Mesa de Participación de Kennedy. En el año 98, el cual se llama Sistema Local de Comunicación. Bueno, ¿este proyecto de qué constaba? Este proyecto reunía a todos los medios, hasta los que se encontraban online, ya que pues en este tiempo empezaba como la brecha digital. Ellos se reunieron porque no sentían el apoyo del distrito. Entonces fueron varios años de estar detrás para que el distrito les reconociera algo. Ya luego sale el acuerdo 292 en el 2007, entonces pues imagínense, fueron 9 años de estar detrás de que el distrito les diera algo. Este acuerdo se establece con el propósito de impulsar la equidad en el acceso de espacios y medios de comunicación, también para fomentar la circulación de información y de opiniones. Este se determina por medio de estrategias y líneas de acción que contemplan pues así su fortalecimiento. Bueno, Mi Barrio Prensa. Como ya lo mencionó mi compañera, pues nace en el 2001 de una reunión de la Junta de Acción Comunal de Kennedy.
El objetivo principal de mi base de prensa desde el inicio ha sido reemplazar el chisme, porque su director considera que la mayoría de medios siempre tratan como que poner el adorno aquí y el adornito allá como para camuflar la verdad. Entonces, él no está en total de acuerdo con eso. Eh, es cuando se traslada a la Candelaria, decide cambiarlo a un modo más ambiental porque llega aquí y se da cuenta que varias universidades han tomado varios espacios públicos, como por ejemplo ríos, la invasión de montañas, y no solamente eso, sino que también estaban construyendo apartamentos donde había nacimientos de agua. Entonces, pues, él se preguntaba, ¿qué va a pasar después con estos apartamentos? ¿Se van a empezar a caer? ¿La humedad? Entonces, él decide plasmar todo esto en su periódico como una denuncia pública. En el, en el gobierno del exalcalde Peñalosa. Desde el inicio, el exalcalde deja muy claro que para los medios locales no habrá ni un solo peso, porque él los considera que eran petristas. Entonces, todo lo que se había logrado hasta ese momento se frenó totalmente, pues por aquella oposición que tenía el exalcalde. Por suerte, don Emilio tiene otra manera para generar ingresos, como ya lo mencionó mi compañera Giselle, pues tiene un local de impresiones y de publicidad, y de esta manera se sostiene. Pero hay otra gente que vive totalmente de la comunicación local. Entonces, pues obviamente que si no hay pauta no van a poder generar ingresos. Entonces, es un tema de mucho debate. Al finalizar, ya estando a finalizar 6 meses su mandato, el señor Enrique Peñalosa decidió dar algo de pauta, pero los medios se dieron cuenta que lo hacía con la intención de no ser demandado. Por otro lado, en la actual alcaldía de la alcaldesa Claudia López, don Emilio se encuentra muy esperanzado, ya que ella el pasado 9 de octubre del 2019 firmó un acuerdo para el fortalecimiento de la comunicación local y este se encuentra plasmado en el plan de desarrollo distrital. Entonces, él se encuentra muy esperanzado con esto, ya que el alcalde en su discurso dijo unas frases que le parecieron muy motivadoras a él y fueron, necesitamos que los medios de comunicación local estén funcionando porque son los que realmente les llegan a la comunidad. Esta frase, don Emilio, como ya lo mencionó, la encuentra muy motivadora y que tiene total veracidad en estas palabras, ya que son los medios locales los que se encuentran con la comunidad y saben qué problemas tienen. Por otro lado, ha tenido varios inconvenientes con los medios web, ya que él encuentra algunas injusticias, como por decirlo así, porque ellos pagan solamente una vez al mes y pueden publicar todo lo que quieran. En cambio, él cada vez que necesita sacar un periódico, tiene que pagar 2 millones de pesos, contando, por ejemplo, gastos de quien hizo la entrevista, el fotógrafo, la edición, gastos de impresión. Entonces, son gastos que no se tienen en cuenta. En cambio, los sitios web, él nos menciona que hay algunos que duran 2 años sin subir contenido y aún así se consideran como medios de comunicación y él se encuentra como un poco injusto. Política de comunicación comunitaria, don Emilio nos mencionó que una de sus propuestas para la construcción de la política fue que los medios locales fueran más reconocidos, ya que a veces eran ignorados y no les daban la información por no ser medios como Caracol, RCN, City TV, que en busca de una información se les brinda con mayor facilidad. Él menciona que en sí no hay una política muy clara en Colombia y que el gobierno lo único que ha hecho frente a esto es hacer caso omiso y que los medios de comunicación ni siquiera obtienen una pauta. Visto que le realizamos a don Emilio, tuvimos la oportunidad de preguntarle que él cuál consideraba que eran las fortalezas y debilidades de la política de comunicación comunitaria. Bueno, una de las debilidades que él encontró, pues obviamente es el dinero y la falta de compromiso con las pautas, ya que pues obviamente se necesita dinero para poder circular y que también los espacios del gobierno distrital les abran las puertas a los medios locales porque la mayoría no les permite la entrada, o sea, como ya mencionó mi compañera, porque son medios locales, entonces no le prestan mucha atención. Y como fortaleza, él considera que es la misma comunidad, ya que esta le da el impulso de seguir adelante con su medio impreso. Quisiéramos como contarles los resultados de esta experiencia. Inicialmente, el señor Emilio se dedica a defender a los medios impresos
Su periódico tiene una posición de denuncia y hace parte de los espacios políticos, aunque no se mete de lleno debido a estas experiencias en las cuales no se apoya completamente a estos medios. Uno de los resultados que nos causó mucha curiosidad es que, bueno, las acciones y contenidos que realiza este medio nos da a entender que es un medio comunitario que está pues dedicado a fortalecer el tejido social y a generar un espacio de denuncia. Pero él aún así no se considera así, pues por todos los inconvenientes que ha tenido con las pautas y la falta de compromiso del distrito. Muchas gracias. Damos paso. Discúlpame. Y queremos finalizar con una frase que me llamó muchísimo la atención, y es que el periódico que muchos dicen que va a morir por el internet tiene mucha vida. Él nos dijo esta frase porque él nos comentó una anécdota, que al irse la luz, pues todo el mundo estaba como desconectado de las redes sociales y todos estaban súper aburridos. Entonces él empezó como a repartir periódicos y así, entonces de esta experiencia él sacó esta frase. Y también puede encontrar todo en Facebook y en Instagram en Mi Barrio Prensa. Muchísimas gracias. Bueno, nosotras somos el caso número 2, somos el medio de comunicación, hemos estado tratando el medio de comunicación Canal Arte y Cultura con mi compañera Jessica. Les contamos que el canal Arte y Cultura está dirigido por el señor Fidel Juez, es un medio audiovisual que lleva ya aproximadamente 8 años al aire. Las instalaciones físicas se encuentran ubicadas en la localidad de Kennedy, pero digamos que el medio también ha tenido la oportunidad de compartir con comunidades de otras localidades en la producción de contenido. El canal Arte y Cultura fue uno de los primeros canales de streaming que salieron en la ciudad de Bogotá. Se puede encontrar por la página web www.canalarteycultura.tv, por lo cual pues también puede ser visto nacional como internacionalmente. El público objetivo que maneja este medio de comunicación realmente puede ser visto por tanto como chicos como grandes, pues debido a que produce un contenido artístico y cultural. Aquí en esta diapositiva podemos ver el señor de la fotografía es el señor Fidel Juez, un hombre que ya ha hecho parte del proceso de construcción de la televisión comunitaria en la ciudad de Bogotá hace ya bastantes años. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con él en varias oportunidades y nos ha comentado que para él la comunicación comunitaria y alternativa es una decisión política. Para el señor Fidel Juez, la comunicación más que ser una profesión, un trabajo, él nos cuenta que es un estilo de vida, es una vocación para él. Él dice, hay que tener gusto para hacer las cosas y por eso lleva tantos años en este proceso. Él ve al medio como una herramienta para poder conectar la información de distintos sectores de la ciudadanía. Nos comentaba también que los medios comunitarios permiten hacer diferentes lecturas de la realidad que muchas veces los medios masivos no hacen. Así es. Perdón. Ay, tranquila. Dale. Vas tú. No, bueno, así como le comentaba pues Alejandra, por la decisión política que toma el señor Fidel Juez, el canal Arte y Cultura comenzó de la mano con el colectivo Cábala Teatro y pues el señor Fidel Juez. Sin embargo, a lo largo de este proceso se presentaron crisis institucionales en el colectivo Cábala Teatro y también unas crisis económicas, lo que llevó a separarse el colectivo del señor Fidel Juez y la mano del canal Arte y Cultura, digamos que la dirección del canal Arte y Cultura quedó a manos del señor Fidel Juez. Para esta época, pues digamos que el canal quedó en una etapa de receso, en la que pues ya después el señor Fidel Juez empezó a darle otro giro al canal y vino una segunda etapa de reactivación. Antes de hablar de esta segunda etapa de reactivación del canal, les queremos contar algunos antecedentes históricos que ya nos los contará Alejandra. Bueno, hay unos antecedentes históricos que, pues como ya decía Jessica, son fundamentales para comprender la creación del canal Arte y Cultura. El señor Fidel Juez nos comentaba que una de las experiencias que se tuvo en la década de los 80 fue el asalto de la Torre de Chocontá,
por parte del M19, un hecho que lo impactó tanto a él como a otras personas, y entonces empezó como ese interés y vieron la señal irradiada y dijeron, bueno, qué chévere empezar a nosotros también crear nuestro propio contenido. Las comunidades empezaron a hacer entonces un registro testimonial de las movilizaciones sociales, teniendo en cuenta las organizaciones culturales. Les contamos que una de las primeras producciones que salieron en pues, formato audiovisual que ellos elaboraron fue la historia de un tamal. La historia de un tamal fue grabada en un formato Betamax. Se hizo con personas mayores de la localidad de Kennedy. Se empezó a hacer un registro testimonial con ellos y pues allí también se dieron cuenta de un factor común, un factor común que tenían aquellas personas. Ellos llegaron a la ciudad de Bogotá, muchos de ellos víctimas del desplazamiento y la violencia, y entonces se comenzaron a conocer ciertas particularidades muy interesantes de las personas mayores de la localidad de Kennedy. Les queremos contar el tema de la reglamentación, ¿por qué es importante? Porque el señor Fidel Juez ha estado acompañando todo este proceso ya de varios años. Como estamos hablando de la década de los 80, pues realmente no había ninguna ley, ninguna norma que regulara las parabólicas de televisión comunitaria. Entonces, ¿qué hacían las comunidades? Ellos se reunían, se ingeniaban la forma, compraban las antenas, las montaban, montaban el cableado, también buscaban como ingenieros que los asesoraran en el tema para empezar estas transmisiones. Ya en la Constitución de 1991 aparece la comunicación en la Constitución, en el artículo 20, que habla de todo el tema que dice que pues se tiene la libertad de informar, de ser informado, también tener la posibilidad de crear un medio audiovisual. Pero hasta ahí, digamos que todavía no se empieza a tocar el tema de la reglamentación de las parabólicas. Ya posteriormente, unos añitos después, nos contaba don Fidel que un periodista hace una analogía entre los medios comunitarios de Estados Unidos y los medios comunitarios de Colombia. Entonces, esta analogía que hace, digamos, prende los sectores que están como detrás de los grandes medios masivos, prende las alarmas y se empieza a impulsar una ley y sale entonces en el año 1995 la ley 182. Esta ley ya empieza a reglamentar el servicio de la televisión, se empiezan a formular unas políticas para su desarrollo, se establecen ciertas características que deben tener las parabólicas para salir al aire y pues don Fidel nos comentaba que antes de esta ley pues ya el crecimiento de la creación de algunos medios ya iba tan en aumento que se creó una agremiación nacional que no solamente estaba conformada por medios comunitarios, sino que en ella también hacían parte medios privados. En esta ley pues también le dio origen a la creación de la Comisión Nacional de Televisión. Bueno, ahora sí, para hablar de la segunda etapa de reactivación del canal Arte y Cultura, pues en la actualidad el canal cuenta con 4 personas de base y pues un voluntariado. El señor Fidel Juez nos cuenta que este voluntariado consiste en la producción de, bueno, digamos que se encarga de producir contenido, y es que cualquier persona, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que participe en algún evento artístico y desee grabarlo, pues entonces envía este contenido al canal y de esta manera pues hace parte del voluntariado en el canal Arte y Cultura. Por supuesto, la visión del canal es una visión en cuanto al arte y las manifestaciones artísticas que allí se dan. Sin embargo, él nos hablaba, el señor Fidel nos mencionó algo muy interesante, y es que la cultura, pues que es importante también entender el término grueso de la cultura. Entonces, esto nos llamó muchísimo la atención y él decía, es que es importante entender, por ejemplo, cómo nos movilizamos en Bogotá. Actualmente, pues, las decisiones y la toma de decisiones del canal está al cargo del director del medio, que es el señor Fidel Juez, ya que pues él mencionaba que él es el que conoce pues cuál es su objetivo con el canal. Para hablar, pues él mencionaba que el canal Arte y Cultura es un medio alternativo por 4 razones fundamentales. La primera es que cuenta con los recursos tecnológicos que puede y maximiza estos recursos tecnológicos. Además, pues por los discursos que se plantean en el medio, el canal Arte y Cultura no replica los discursos de los medios masivos de comunicación, sino por el contrario busca crear una opinión en la audiencia y una crítica frente a diferentes temáticas. Además, pues
el canal Arte y Cultura permite la construcción de procesos educativos y finalmente pues maximiza la información que contiene. Entonces él decía que pues al igual que los grandes medios masivos, el canal Arte y Cultura replica, digamos, si realizó algún documental, pues este documental lo pasa varias veces en diferentes horarios y diferentes días para maximizar el recurso de la información. En cuanto a los recursos económicos, es importante resaltar que el señor Fidel Juez, con el objetivo de no afectar el trabajo que viene realizando con el canal Arte y Cultura y pues tampoco, digamos que quitar tiempo en este proceso, pues lo que decide es empezar a hacer grabaciones de eventos externos que le permitan generar un recurso económico para él y para el sostenimiento del canal. Y ya pues para entrar a hablar, les contaremos cómo el medio o el señor Fidel Juez participó en la construcción de la política pública distrital de comunicación. Bueno, el canal Arte y Cultura y el señor Fidel Juez llegan a ser parte del proceso de la política pública distrital de comunicación con la creación del canal Arte y Cultura. Nos cuenta el señor Fidel Juez que cuando se crea, pues hace aproximadamente 8 años, como ya les contábamos anteriormente, él tuvo la oportunidad de postularse como delegado de los medios audiovisuales a la mesa de discusión en torno a todo esto del tema de la política pública. Él gana esas elecciones, entonces ya empieza a ser parte de esos diferentes procesos, ya lleva pues bastantes años. En la fotografía que ustedes están viendo en pantalla está el señor Rodrigo Acosta, que es el presidente de la Central de Comunicación Comunitaria. El señor Fidel Juez es vicepresidente y pues actualmente está acompañando todo el proceso. La fotografía fue tomada el día del pacto que se firmó con la alcaldesa Claudia López por la reconstrucción de la comunicación comunitaria en la ciudad de Bogotá. Y pues ya para contarles un poco de los resultados de este primer objetivo de investigación que tenemos, que es comprender la historia organizativa del medio de comunicación antes de la política pública, pues el primer resultado que tenemos es que el canal Arte y Cultura es el resultado de todo un proceso de crecimiento y construcción. Como ya les contábamos anteriormente, ya son bastantes años en los cuales se ha hecho parte de este proceso. Igualmente, pues el canal Arte y Cultura es producto de una reivindicación política. Ya les contábamos, el señor Fidel Juez decide mostrar, digamos que, o montar el canal Arte y Cultura como una decisión política. El tercer resultado que tenemos es que surgió de la mano de un colectivo u organización, pero pues también queremos como hacer acotación de que el medio de comunicación ha tenido que pasar por diferentes cambios, diferentes transformaciones, y así pues como nació de ese colectivo, pues el colectivo se ha ido achicando un poco por las diferentes circunstancias y don Fidel es quien ahora toma las decisiones dentro del medio de comunicación. También el señor Fidel Juez nos comentaba que el medio se ha ido adaptando según el contexto histórico de cada año. Entonces, asimismo, como la tecnología ha avanzado, el canal ha permitido pues tener un avance tecnológico y en diferentes aspectos. Y ya para finalizar el tema de los resultados, pues la creatividad para el sostenimiento económico, que como anteriormente ya les comentaba Jessica, pues el canal Arte y Cultura ha tenido que buscar otras formas de sostenerse económicamente. Bueno, Chelsea, no sé si tal vez en los comentarios hay alguna pregunta, alguna duda por parte de nuestros participantes. Mía. ¿Y han explorado modelos de financiación alternativos independientes de las arcas públicas? Sí, como ya les comentábamos anteriormente, el señor Fidel Juez ha buscado otras formas, entonces trata de, con sus equipos, que tiene un buen equipo tecnológico dentro del medio de comunicación, ellos buscan formas de ir a cubrir ciertos eventos, hacer las transmisiones y pues de esa manera obtener una entrada económica adicional. ¿No hay más preguntas? Creo que no hay más preguntas. Sí, eso parece. Bueno, ahora sí, pues démosle paso. Cuéntanos. Profesor Luis Carlos. No, parece que no hay más preguntas. Bueno, ahora sí le daremos paso a los docentes, líderes del semillero, que nos contará del caso número 3 a cargo del medio comunitario Bogotá Social.
Bueno, primero que todo queremos agradecer al señor Rodrigo Acosta, que sabemos que está conectado, entonces vamos a hablar de su medio, entonces si tiene algún tipo de intervención también lo invitamos a que participe en el chat. Bueno, entonces como lo señalaban, el tercer caso es Bogotá Social, es un medio de comunicación que se inicia o se constituye desde el año 2000, es un medio que desarrolla una labor periodística desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es decir, desde las TICs, y se aloja en diferentes dominios. Actualmente se encuentran en dos, en bogotasocial.org para que ustedes pues lo puedan revisar y su producción audiovisual en www.bogotasocial.tv también para que ustedes puedan chequear. Como lo señalaba, entonces el director es el señor Rodrigo Acosta y este medio de comunicación se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén. Sin embargo, queremos nosotros destacar que aunque se encuentra en la localidad, pues no se limita puntualmente pues a esta ubicación geográfica específica, sino precisamente como es un medio de comunicación que se encuentra alojado en la página web, ¿cierto? Que es TIC, pues puede alcanzar otras localidades, por ejemplo, trabaja en Engativá, en la localidad de Santa Fe, entonces pues claro, tiene una acogida a nivel no solamente de Bogotá, sino también nacional e internacional, ¿listo? Entonces la dinámica de estos medios comunitarios empieza a cambiar por eso, ¿cierto? Sin embargo, pues es muy importante tener en cuenta que están ubicados geográficamente pues en la localidad de Usaquén. Listo, perfecto. Muy bien, como lo comentaba la profesora, a partir de las entrevistas realizadas al director del medio comunitario alternativo Bogotá Social, puede notarse que su historia de vida particular incide en la motivación y posterior materialización del medio de comunicación comunitario. Su trayectoria laboral en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la experticia académica y profesional adquirida como administrador de empresas y administrador de sistemas de información y posteriormente su formación política, construida durante su paso por diferentes organizaciones sindicales, facilitó, en su opinión, e impulsó la decisión personal de crear Bogotá Social entrada la década del 2000, según nos comentaba Rodrigo en algunas de las conversaciones que tuvimos anteriormente. Aquí se evidencian tres momentos en la dinámica contextual. Recordemos que el objetivo que estamos intentando dar respuesta y que queremos compartir hoy con ustedes, pues gira en torno a comprender pues esa dinámica organizativa y esa historia organizativa del medio de comunicación antes de la política pública de comunicación comunitaria. En ese orden de ideas, aquí se evidencian, como los estoy comentando, tres momentos en la dinámica contextual de este medio de comunicación, Bogotá Social. Un primer momento importante que salió a flote durante el trámite del ejercicio de las entrevistas estuvo relacionado con la motivación que despertó el interés por crear un medio de comunicación comunitario, producto pues de su activismo sindical en la década de los años 90. Comienza a notar las inequidades comunicacionales y todo el andamiaje, el monopolio de la información que existía en aquel momento en el país. Gracias a su trabajo conoce experiencias de comunicación comunitaria que le permiten comprender algunas de las racionalidades presentes en las luchas de resistencia social y política libradas por el sector de las radios comunitarias en Bogotá. Recuerden que pues en la década de los años 90 pues los primeros grupos o organizaciones sociales en adquirir una legalización de su práctica comunicativa son precisamente las radios comunitarias. Es uno de los puntos de quiebre, pues, para nuestro director de medio comunitario, el señor Acosta. Este tema, pues, es precisamente lo que lo atrae por este tipo de apuestas comunicativas. Un segundo momento a tener en cuenta en el trabajo realizado junto con este medio de comunicación tiene que ver con el contexto antes de la construcción de la política pública de comunicación comunitaria, el cual se caracterizó por las crecientes bifurcaciones políticas que en materia de comunicación se vivían en el país. Para entonces, década de los años 90, no existía una regulación en materia de medios comunitarios en Colombia, lo cual no significaba su inexistencia. Sin embargo, se vivía un ambiente optimista
pues la Constitución de 1991 abría la posibilidad de una democracia más incluyente, más participativa, donde tendrían cabida este tipo de propuestas alternativas mediante el diseño de un sistema de planeación distrital y nacional. El tercer momento que notamos en este ejercicio, en este caso específicamente, tiene que ver con luego de todas las experiencias que trajo la década de los años 90, las luchas sociales por la reivindicación de los distintos actores sociales en el territorio y el reconocimiento de este tipo de comunicación con un poco más de experiencia, pues en el arte de las políticas y en el quehacer de la comunicación comunitaria, el medio de comunicación encuentra apoyo en el gobierno distrital de Luis Eduardo Garzón. Durante este periodo, pues ya Bogotá Social se encontraba operando. En este lapso de tiempo significativo en la trayectoria de Bogotá Social, es un lapso de tiempo significativo para Bogotá Social porque se configura como uno de los líderes de medios comunitarios en Bogotá. Aquí se comienza a construir con la participación de varias organizaciones sociales, academias y colectivos de comunicación comunitaria, lo que luego se conoció con el nombre de las mesas de trabajo en materia de comunicación comunitaria. Ya un poco para hablar sobre la estructura organizativa de Bogotá Social, las características de la estructura organizativa antes de la promulgación de la política pública. Para hablar de ello se considera pertinente mencionar que durante sus inicios el medio de comunicación lo conformaba única y exclusivamente el director Rodrigo Acosta, quien desde su inauguración aproximadamente en la década de los años 2000 lo promueve a través de páginas web con presupuesto limitado, por supuesto, escasa disponibilidad de recursos tecnológicos. En su opinión, antes de la política pública en Bogotá no se preguntaba tanto por la noción de comunicación comunitaria alternativa, fue algo que se preguntó reiteradamente al director del medio, precisamente sobre la noción de comunicación comunitaria, y él nos respondía que lo único que se tenía claro en ese momento es que no debía haber que debía haber una lucha comunicacional contra los monopolios y posicionar los derechos, reivindicar los derechos de los excluidos. Y pues claramente todo esto funcionaba en la perspectiva de derechos. Según nuestro director de medio, durante esta época se advirtió, Bogotá Social se advirtió como una posibilidad de resistencia, de veeduría, de participación política en los asuntos públicos y como una oportunidad para confrontar, como lo mencionaba anteriormente, la información masiva, unidireccional de los medios masivos de comunicación. Juliet. Algo importante resaltar es que Bogotá Social lleva más de 12 años de funcionamiento y es uno de los medios de comunicación precisamente que estuvo en todo el ejercicio de la política pública, desde el proceso de agencia, de formulación y pues ahora de implementación. Entonces por eso lo hace tan importante para nosotros este ejercicio. Queremos destacar pues que en el caso de Bogotá Social nosotros ya desarrollamos las 3 fases del proyecto, estamos esperando el desarrollo de los otros medios de comunicación que se demoró un poquito pues precisamente por la situación que estamos viviendo ahorita del COVID-19, pero igual esperamos llegar con todos hasta ese tercer momento. Entonces precisamente ese acercamiento un poco más a profundidad con Bogotá Social nos ha demostrado precisamente que el medio siempre ha estado ahí pendiente, que ha buscado la manera de darle vida y oxígeno precisamente a la política pública de comunicación comunitaria. Y por eso es tan importante, y señalo que últimamente se han estado encontrando los medios de comunicación, en especial los de la Central de Medios Comunitarios Alternativos de Bogotá, precisamente para darle fuerza a ese pacto por la reconstrucción y fortalecimiento de esos medios comunitarios, que sería importante, y los invito a todos los que nos están escuchando, que los acompañemos, que los escuchemos, porque ellos necesitan de nuestro apoyo como ciudadanos para que tengan mucha más fuerza y logren de verdad llevar adelante esas metas que tienen, que son muy interesantes y que los invitamos precisamente a que las conozcan. Adicional, digamos... Dale. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que nos comentaba Juliet, cabe destacar que actualmente se observa una estructura organizativa distinta, una donde el director del medio de comunicación normalmente es apoyada por los miembros de su propia familia y también por su contadora, quien le ayuda a dimensionar las cuentas por pagar. Solo cuando tiene capacidad económica hace contratación directa de máximo 2 personas. En efecto, los procesos de formación de voluntariado que de manera empírica o profesional
aparecen también en la dinámica del medio de comunicación. Sin embargo, esta dinámica de voluntariado se pierde porque en la mayoría de los casos la rentabilidad económica del medio de comunicación, producto de la pauta publicitaria, pues no alcanza para cubrir el mínimo de las necesidades de sus miembros. En este caso, el recurso humano que participa intermitentemente en los procesos, lo cual es más la regla que la excepción, terminan participando por gusto o por vocación. En general, cuando aparecen personas interesadas en dichos procesos comunicacionales liderados por el medio de comunicación, participan en ellos teniendo en cuenta otras alternativas de ingreso económico. Otra estructura organizativa, otra parte de la estructura organizativa del medio de comunicación Bogotá Social, que en la actualidad se evidencia, se constituye a partir de la Central de Comunicación Comunitaria Alternativa, la Triple C, la cual surge en el año 2017, y es una corporación que actualmente lidera o preside precisamente Rodrigo Acosta, y la integran cerca de 57 medios de comunicación comunitaria alternativa en Bogotá. Desde esta arista se aprecia que la estructura organizativa interna del medio comunitario Bogotá Social también se encuentra respaldada y apoyada a su vez de otras organizaciones sociales sin ánimo de lucro que persiguen un mismo fin. Asimismo, se puede observar que el vínculo entre estas dos formas de estructura organizativa adoptada por el medio de comunicación en la actualidad permite en gran parte visibilizar las diversas dinámicas que en el contexto bogotano tienen lugar. Aun cuando el medio de comunicación tiene una fuerte incidencia en la localidad de Engativá, su plataforma virtual favorece su operatividad, como lo mencionaba al inicio de nuestro conversatorio la profesora Juliet, favorece su operatividad e incidencia en distintas localidades de la capital. Hay que mencionar además que los equipos de producción de Bogotá Social son producto del trabajo individual del medio, y los equipos de producción de la Triple C o de la Central de Medios de Comunicación Comunitaria son adquisiciones de utilidades, producto del trabajo colaborativo y o aportes de los mismos asociados que hacen parte precisamente de la Central de Medios Comunitarios. Juliet. Bueno, entonces, como les señalaba, precisamente Bogotá Social lleva más de 12 años de funcionamiento. Ese es un medio que ha participado en todo el ejercicio de la política pública antes, durante y después. Actualmente, pues como les decía, están en el Pacto por la Reconstrucción y Fortalecimiento de los Medios Comunitarios. Es aquí donde los invitamos precisamente a que los sigan, a que los escuchen. Ha realizado diferentes tipos de encuentros precisamente para que la sociedad y los ciudadanos conozcamos la situación en la cual se encuentran los medios de comunicación y pues para que los apoyemos un poco. Entonces, por eso la invitación a que ustedes los visiten y los acompañen en su ejercicio. Adicional, este medio de comunicación, como lo señalaban, la apuesta a promover precisamente los derechos humanos integrales, ¿cierto? Desde la vida, el ambiente, la salud, la educación, ¿cierto? Y buscan precisamente ser promotores del derecho a la libertad de expresión y de opinión. Entonces, buscan también que los ciudadanos se vinculen, pues para darles esa vocería que veníamos hablando desde el ejercicio, desde el inicio del ejercicio, para que la sociedad, para que las comunidades, ¿cierto? Puedan puedan solucionar sus problemáticas, ¿sí? Y encontrar pues a partir del apoyo de estos medios de comunicación pues algún tipo de salidas. Adicionalmente, como lo veían ustedes en su momento en las diapositivas, el público objetivo de este medio de comunicación es bastante variado, pueden ser jóvenes, adultos mayores, porque pues hay una producción muy rica, ¿cierto? Que pasa por múltiples secciones, hablan de ambiente, territorio, educación, cultura, género, bueno, en fin, es bastante. Entonces, para que ustedes puedan pues revisar, también montan su producción de especial de Bogotá Social TV en YouTube, entonces allí también los pueden rastrear y ustedes pueden seleccionar tranquilamente pues la información para que ustedes los apoyen, porque a veces los medios de comunicación están buscando eso, que los ciudadanos los sigamos, los escuchemos y que nos apropiemos de nuestro territorio, que aportemos también a los ejercicios, por ejemplo, de presupuestos locales, ¿cierto? Que conozcamos qué están pasando, pero necesitan precisamente que nosotros los apoyemos, porque a veces tienen una producción muy rica, pero a veces falta que nosotros tengamos mayor compromiso con ese ejercicio. Profe Luis Carlos. Donde nuestras compañeras, si quieren, vamos a dar paso al caso número 4, donde nuestras compañeras Lisette y Laura nos darán pues las
percepciones frente a este tema en particular. Lisette. Bueno, buenos días, profesores, y a todos los presentes que se encuentran disfrutando pues, de nuestro conversatorio en compañía de nosotros. Espero se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Lisette Velandia y pues mi compañera es Laura Galvis. Actualmente somos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Y bueno, como mencionaban mis compañeros y docentes anteriormente, hemos venido como abordando toda la experiencia frente a la construcción de la política pública a través de diferentes medios. En nuestro caso, estaríamos hablando del medio escrito Proclama, el cual pues se define como un medio de comunicación comunitaria y alternativa que pues perteneció en ese proceso de la construcción. Bueno, este periódico se caracteriza por ser un medio escrito, el cual permite darle voz como a esas comunidades vulnerables dentro de la sociedad, en este caso las personas con discapacidad. Esto lo hacen a través de la narración y la opinión de diferentes situaciones que se presentan como diariamente. Entonces, pues todo esto lo convierte en un medio de comunicación comunitaria y alternativa, distrital, porque pues como que presenta o tiene una presencia en los 20 consejos locales de la ciudad. Asimismo, pues como que generan esa interacción y proclamación de los derechos y componentes identitarios. De hecho, pues hay el eslogan que ellos manejan de la problemática a la solucionática es aquello que les permite dar esa promoción y esa atención del público. Bueno, y pues frente a como todas esas necesidades que se presentaban en esa época, de que eran como separados de la sociedad o que no eran tenidos en cuenta, se da su primer ejemplar, su primera edición, el 3 de diciembre del 2001, que se compacta también con la conmemoración del Día de la Discapacidad, y pues este año presentan su 19º aniversario frente pues a la promoción de dicho periódico. Bueno, todo lo que tiene que ver de dirección, la dirección organizacional, está a cargo del señor Nelson Julián Villamizar, quien es el encargado de llevar esos sueños de Proclama en un continuo avance. Este señor pues cuenta con, lo siento, con discapacidad visual, pero esto no ha sido las limitaciones para que deje de luchar por esa misión y como por esos sueños de llevar al periódico a algo más allá. Bueno, también dentro de su núcleo familiar se encuentra su señora esposa Yamile, quien pues también ha pertenecido al periódico desde sus inicios y pues asimismo pues ella también cuenta con discapacidad visual. Por otra parte están sus hijos, quienes no cuentan con ninguna discapacidad, pero pues ellos desde muy pequeños se vincularon al periódico y pues han realizado todo lo que tenga que ver con tecnologías pues para apoyar a sus padres y apoyar a aquellas personas como en todo ese proceso. Bueno, otra parte es que el sueño nace en el señor Nelson en 1998, cuando fue elegido como consejero distrital y pues mediante una de sus propuestas que él manejaba, era decirle a la gente como que se comprometió con ellos a que buscaría alternativas de comunicación para pues que ellos fueran escuchados y visibilizados. Por lo tanto, pues como que genera todo este periódico y le dice cómo organiza con su núcleo familiar para que sean ellos quienes hacen la producción del periódico. Bueno, uno de sus hijos es es comunicador social y periodismo y como que se encarga de llevar esa misión y visión siempre como por la misma recta sin que tenga obstáculos frente a ello y como que también le permite a que las otras personas, incluso pues el señor Nelson en uno de nuestros encuentros nos explicaba que el periódico no solo se compone de periodistas o de comunicadores, sino también hay abogados, hay diferentes áreas que le permiten complementar esas mesas de trabajo que se manejan dentro del periódico Proclama. Pero bueno, durante como todo este proceso surge una duda y es que de qué manera participan las comunidades dentro del periódico. Esto es un trabajo muy constante y amplio, pues el periódico cuenta, como se les mencionaba anteriormente, pues cuenta con 20 consejos locales con discapacidad dentro del territorio, dentro de la ciudad. Por ejemplo, están los consejos de planeación, de arte, cultura, juventud y patrimonio. Pues esto les permite como que tengan un representante, que son las personas con discapacidad en cada uno, y se realicen encuentros, se realicen reuniones y asambleas distritales donde pues como reparten el periódico en físico y tratan de recopilar los aportes que, como se les mencionaba anteriormente, son como del diario vivir, o sea, como noticias, como acontecimientos o sucesos. Bueno, todo esto se realiza pues a partir de los voluntariados que se
dividen como entre los reportajes, los testimonios y las investigaciones que ellos mismos realizan y nutren la producción del periódico. Bueno, entonces este periódico cuenta con la posibilidad de ser adquirido por las personas con discapacidad a través de unos formatos o unos programas o software que pues ya les ha permitido a las personas que cuentan con discapacidades visuales pues tener la opción de estar informados y demás, pero asimismo cuenta con su edición física pues para las demás personas. Y ya. Bueno, otra parte que se puede mencionar que es cómo es el diseño de este periódico. Este diseño es llamativo o folclórico, como lo llamaría el señor Nelson, debido al uso de colores y los símbolos que lo interpretan. Bueno, que como que se compone. Entonces, tienen su identidad, que es el color blanco con azul. Entonces, como que esto les permite al público generar dudas entre sí y captar su atención. Y bueno, asimismo con el uso del eslogan que les mencionaba anteriormente. Y pues también con los logos que pues se ubican en la parte, en la parte derecha. Esto les da como la representación de identidad que ellos tienen, pues porque manejan como los símbolos que los representan a ellos mismos. Y pues finalmente durante todo el periódico como que manejan una distribución muy amplia entre la portada y las páginas y pues como que se compactan las imágenes con las escrituras, permitiéndole al lector tener como esa... no sé cómo, para que no se pierdan de dónde están. Bueno, pero llega ahí como otra cosa nueva, que es que aunque cuentan con su estilo propio, cabe decir que no tienen una distribución muy amplia, y esto se debe a que no cuentan como con un núcleo de financiación. Entonces, esto involucra que el número de impresiones sea limitado, pues porque lo que nos explicaba su director era que pueden sacarlo el lunes, pero ya el día viernes no tienen ejemplares porque son muy limitados. Entonces él decía que podían sacarse entre 20 o 30. ¿Por qué? Porque pues él mencionaba unas instituciones de impresión, entonces decían que eso se maneja de contado. ¿Qué quiere decir de contado? Pues que cuenta la persona y cuenta las instituciones. Entonces el dinero debía ser entregado para que pues les dieran sus periódicos, pero ellos no tenían esa posibilidad porque pues primero tenían que hacer una serie como de recolección de dinero para poder hacerlo. Entonces, bueno, que eso presentaba un gran problema para el periódico, ya que pues los medios masivos sí contaban con esa opción, entonces pues podían pagar inmediatamente, pero pues que ellos no contaban con ello, entonces la negociación y producción se ponía como en tela de juicio. Bueno, pero pues ya después de esto, y al empezar que tanto pues la política pública y las políticas de discapacidad como que se empezaron a formar, pues permitieron que se unieran y dan algo que se beneficiara y que beneficiara también al medio. Entonces, como que la política pública respaldar y acompañar a los medios debido como a todo ese proceso de construcción y vinculación que se daban las personas con discapacidad y pues que ellas buscaban ese apoyo que no tenían antes. Entonces, como que todo esto permitió ser partícipes de la sociedad a través de capacitaciones, de formaciones y el fortalecimiento del medio. Bueno, la política pública, según el señor Nelson, a ellos los ayudó mucho a crear como esa identidad editorial y aquellos valores que se promovían dentro del mismo medio. Entonces fue como que en todo este proceso que se dio las mesas de diálogo y pues durante el acercamiento de él nos contó una experiencia que fue generada por el proyecto de Bogotá sin Indiferencia, la cual generó un acercamiento con los sectores y grupos poblacionales que necesitaban ser escuchados, que necesitaban opinar y pues tener como acceso a todas esas alternativas que habían para poder expresar sus necesidades. Entonces, pues voy a citar una leve frase que el señor Nelson nos mencionó y dice así, textualmente, abro comillas: ahí nos unimos para buscar proyectos, para defendernos. De hecho, el acuerdo 192 fue porque el alcalde en ese momento, Luis Eduardo Garzón, le paró bolas a nuestra incidencia, creyó en nuestros procesos de participación y en esa medida interlocutamos y le dimos los elementos, lo asesoramos y se creó la política.
Entonces fue como todo en este proceso, fue como todo este proceso de las mesas de participación, como que el director del periódico pues llegó a ser parte de ello, pero durante todo este tiempo que ha pasado desde la construcción de la política pública, él ha venido pensando en algo nuevo que quiere aportarle a la construcción o a la modificación de estas políticas, como él mismo lo titula, que es la ley de tercios. Entonces como que eso suena súper... ¿Qué es esa ley de tercios? ¿Sí? Porque pues las personas no conocen de ello, pero es como una iniciativa que él tiene propia. Entonces, esa ley de tercios se divide en 3 partes, que es como distribuir los recursos públicos, y él lo ejemplificaba con un triángulo. Entonces, como que permitía que una parte de ellos, ¿sí? Como que el destino fortalece tanto a los medios de comunicación masivos, tanto como a los medios de comunicación comunitaria y alternativa. Entonces, pues también, o sea, a esos 3, que los recursos que pues presentan o que se dan sean distribuidos en esos 3 y que sea de manera equitativa y pues frente a las necesidades que cada uno tiene. Hay otra frase que él nos explicaba y que pues da como la ejemplificación, como exactamente de lo que él quiere realizar con esto, que dice así, abro comillas, porque nuestra línea editorial no va con la sociedad de consumo, no va con el capitalismo. Creemos en la tercera opción, los países no alineados y los países avanzados donde la comunicación debe ser libre y gratuita para todos y todas. De hecho, pues, como les explicaba actualmente, esta frase fortalece esa iniciativa que tiene el señor Nelson de volver a hacer la reformulación de la política pública y pues manejar exactamente como todas las cosas de discapacidad que les he hablado un poco de ello. Bueno, ya después de dar como algunos datos del periódico y el vínculo que han tenido durante la construcción de la política pública de comunicación desde sus inicios, pues damos paso a los resultados preliminares que pues nos ha arrojado esta primera fase, como lo es, bueno, el primer resultado que vimos conveniente de decirles, de comentarles, es que pues han reivindicado los derechos ante la indiferencia y pues asimismo han promovido la inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Pues vinculan a las personas con discapacidad dentro de las decisiones u organizaciones de comunicación y pues promueven que en la ciudad se fortalezcan todos esos mecanismos que apoyan y formen a los ciudadanos. Y pues el otro resultado que también pues logramos como esos resultados preliminares que nos ha arrojado el primer acercamiento tiene que ver con la transformación de la sociedad, que es utilizar el medio, en este caso Proclama, como un vínculo capaz de transformar la sociedad al enseñar las diversas realidades que ésta presenta entre los ciudadanos a través de la igualdad, la justicia y la equidad. Entonces, pues así, de esta manera como que hemos podido vincular los medios mencionados con la política pública a partir de su construcción y consolidación. Por lo tanto, pues podemos darle paso a algunas conclusiones generales que como semillero hemos llegado a obtener. Gracias. Bueno, compañera, pero antes de llegar a nuestras conclusiones, nos gustaría dar respuesta a algunas preguntitas que nos están llegando por el chat. Por acá nos preguntan, ¿el impacto social de estos medios es mesurable, verificable de algún modo? Sí, claro. Pues, digamos, estos medios hacen una cosa muy diferente que ya ellos no trabajan, o sea, como por obtener ciertos, ¿cómo se explica? Sí, como reconocimientos económicos, sino tratan de darle esa voz a aquellas personas que no la obtienen, sino que tratan de sacar adelante eso, ¿sí? O sea, permiten que aquellos sectores, pues muchos hemos sido testigos de ellos, hay muchos sectores en los cuales presentan necesidades, problemas y que no son escuchados y muchas veces son ignorados y entonces pues como que ellos tienen que defenderse. Entonces estos medios les da la posibilidad de adquirir y sí son verificables porque pues también haciéndole la invitación para que pues aquellos que nos están mirando, nos están escuchando, se dirijan a cada uno de ellos y se den cuenta de eso mismo, ¿sí? Que, o sea, que estos medios sí producen, sí generan como que una huella, un impacto dentro de la ciudad para aquellas comunidades.
Listo, por acá Oscar Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es el futuro inmediato del canal Arte y Cultura? También sería interesante saber cuáles son las posibilidades o dificultades causadas por la pandemia en la actividad del medio. Bueno, pues yo creo que la primera parte de esa pregunta la responderá Aleja, pero por frente a como todas las cosas que ha tenido que vivir estos medios comunitarios alternativos frente a la pandemia, pues que se han reivindicado a través de sus páginas web, a través de diferentes formas, pues no han dejado de caer el medio, aunque presentan como ciertos problemas, como pues ya se ha visto en la ciudad que son financieros y demás, pero les han permitido y no han dejado de caer todo, como todo ese proceso que llevan, como llamémoslo así, como una lucha por querer adquirir reconocimiento y ser escuchados. Bueno, en cuanto a la pregunta que Chelsea nos hacía acerca de cuál es el futuro inmediato del canal Arte y Cultura, yo les comento que con todo este tema de la pandemia, pues ha sido un poco más difícil la producción de contenido. El señor Fidel Juez ahorita está trabajando con los medios comunitarios por lo de la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa, pero pues ellos cuentan con un voluntariado que no es fijo, pero sí va rotando, incluso pues han tenido la oportunidad de mostrar ciertos contenidos elaborados por jóvenes acerca de literatura, de contenidos musicales que son de intereses de ellos, entonces es mediante este voluntariado y mediante estas plataformas digitales que han tenido que buscar una salida para la producción del contenido durante esta pandemia. No sé si hay otra pregunta, Chelsea, por ahí en los comentarios. Sí, pero nuestra compañera Valentina Méndez las ha ido respondiendo inmediatamente. Pues si quieren, vamos ya de una vez con las conclusiones que tienen nuestros docentes para cerrar el conversatorio. Bueno, antes de avanzar en las conclusiones, creemos que ha sido muy reiterada la pregunta frente al financiamiento económico. Señalamos, no ha sido fácil, como lo recalcábamos hace un rato. Los medios buscan precisamente apoyo financiero, a veces recurren a su propio presupuesto, han aprendido a gestionar proyectos precisamente con algunas alcaldías para recibir algún tipo de financiación, también le apuestan a la pauta, pero también buscan a través precisamente de su tecnología generar ingresos, ¿cierto? Apoyando eventos que les permita precisamente solventar y mantenerse avante precisamente a los medios de comunicación. Por eso es tan importante aquí hablar de la política pública de comunicación comunitaria, porque la idea es que se les permita acceder, ¿cierto?, del presupuesto de las localidades, del presupuesto de la alcaldía, pues que puedan tener unos rubros específicos para que ellos puedan seguir informando precisamente a la ciudadanía y podamos pues acceder a esa información que a veces no es tan fácil. Entonces, la parte económica siempre será un tema que se quiere abordar precisamente por eso, porque no es fácil, pero gracias a la creatividad de los medios de comunicación siguen adelante dando la lucha. No sé, el profe, si nos quiere aportar algo más frente a este punto. Bueno, yo creo que sí, evidentemente una de las problemáticas que se evidencian en este tipo de procesos comunicacionales tiene que ver evidentemente con el financiero y con el cómo se financian cada uno de los medios de comunicación para la generación precisamente de procesos comunicativos al interior de cada una de las localidades, de cara pues a las problemáticas y los conflictos donde se encuentran inmersos. Es una problemática que tiene que ver precisamente con la inestabilidad, en nuestra opinión, y por lo que hemos logrado comprender hasta este punto, esta problemática del financiamiento pues tiene que ver con la inestabilidad que existe en los gobiernos distritales en Bogotá. A lo que me refiero es precisamente a que, como todos sabemos, cada 3 años, cada 4 años, pues van cambiando las políticas y van cambiando pues también los gobiernos distritales, y cada uno de ellos trae unas propuestas o unos proyectos distintos. Cuando pasa eso, pues la tendencia ideológica, política de cada uno de estos gobiernos, pues decide o no darle continuidad a este tipo de procesos. Ahí pues está el primer
problema que tiene este tipo de comunicación en Bogotá, y es precisamente la continuidad de los pactos y de los proyectos dentro de los planes de desarrollo en cada una de esas versiones. Ese es el primer problema que tienen de financiación, que raya también con el tema político. Por supuesto, han buscado, lo que nosotros hemos encontrado es que varios de los medios de comunicación han buscado precisamente distintas formas alternativas de financiamiento. Entre ellos, pues, tiene que ver con proyectos de financiación extranjera o del orden nacional, como ministerios, como secretarías, etcétera, etcétera. Esas son otras formas alternativas que han buscado los medios de comunicación para su financiamiento y su autosostenimiento en Bogotá. Claramente hay dificultades en este aspecto, porque pues para formular un proyecto de investigación, pues, o un proyecto de estratégico comunicativo, pues se requiere de ciertas habilidades, o a veces de ciertas habilidades, sobre todo a la hora de desarrollar este tipo de propuestas en los formatos que piden, pues, estas entidades. Todos sabemos que hacer un proyecto estratégico, un proyecto de investigación, no es nada fácil. Eso requiere ciertos conocimientos y ciertas habilidades que no todos los medios de comunicación, pues, disponen de ello. Esa es otra barrera que tiene el tema de la financiación. Y el tercer nivel de la financiación, pues, tiene que ver con la publicidad que ofrecen en las distintas localidades a nivel barrial, o a nivel de negocios dentro de las mismas localidades. Pero claramente, pues, este tipo de financiamiento, pues, no alcanza sino, pues, para el pago diario de los servicios públicos, impuestos y demás. No genera mayor beneficio este tipo de financiamiento económico al interior de los medios de comunicación. Bueno, otra cosa importante que también veía en el chat de Cristian Camargo es si solamente lo económico era el problema. También existe, como lo señalaba en la misma pregunta, el ejercicio de participación. En ocasiones, pues, nosotros como ciudadanos en realidad no consumimos este tipo de medios, y aquí precisamente es el llamado y la invitación para los estudiantes, para los egresados, a que apoyemos este tipo de ejercicios, ¿sí? Si nosotros no consumimos este tipo de productos, pues lastimosamente estamos perdiendo una oportunidad. Entonces la invitación es a eso, que estemos conectados. Mire que ellos están reinventando constantemente, ya que es la palabra de moda, reinventarse, precisamente para que nosotros lleguemos y nos convirtamos en un público activo. Si a veces los estudiantes de comunicación social y periodismo dicen, bueno, pero ¿dónde puedo empezar a hacer mis prácticas? Mire, estos medios de comunicación les abre la puerta totalmente para que ustedes empiecen en su ejercicio. Pero en la parte de participación sí, estamos en deuda todavía, por lo menos en Bogotá, con los medios de comunicación, y es nuestra responsabilidad. Por eso estos espacios son tan importantes, precisamente para que empecemos a darles a visibilizar sus procesos, que son de verdad, ayudan al desarrollo local precisamente de la ciudad. Otro aspecto importante, pues, tiene que ver sobre la manera en que la alcaldía o los gobiernos distritales miden el impacto de la información que desarrollan estos medios de comunicación al interior de cada una de las localidades y en Bogotá como tal. El impacto es medido, el IDEPAC y el gobierno distrital mide el impacto de los medios comunitarios alternativos a través de los links o de los likes que tienen las distintas informaciones de estos medios de comunicación a través de sus plataformas digitales, lo cual nosotros consideramos que de cierta manera no reconoce efectivamente los procesos comunicativos que tienen estos medios de comunicación al interior de cada una de las localidades, porque muchos de estos medios de comunicación se encargan precisamente de incidir, de visibilizar las problemáticas y los conflictos que en cada uno de estos contextos se vive. El medir de esa manera el impacto de estos medios de comunicación es hacerle precisamente el juego a
lo que habitualmente nosotros vemos en medios masivos de comunicación a través del rating, lo cual no tiene nada que ver con precisamente con el espíritu y con el carácter de este tipo de comunicación que se ha desarrollado, como lo mencionábamos durante nuestro conversatorio, pues en Latinoamérica y básicamente pues en nuestro país. Bueno, ya estamos viendo el tiempo, yo creo que ya es hora como de ir cerrando el ejercicio. De paso, agradecerle a todas las personas que nos están hoy acompañando por el tiempo, por la paciencia. Sabemos que muchas cosas se quedan por fuera porque de los medios comunitarios hay mucho que decir. Sabemos que hay muchos medios que les gustaría también participar en esta iniciativa. Esperamos después contactarlos y tener la fortuna de trabajar también con ustedes. Como saben, en este primer acercamiento les estamos contando sobre la historia organizativa de los medios, ¿cierto? En relación también a algo de la política pública, cómo entran ellos a jugar. Faltan todavía 2 fases que esperamos también tener la posibilidad luego de hacer retroalimentación de esto. Que siempre tratamos de ser muy honestos con los medios de comunicación para que ellos vayan reconstruyendo su propio ejercicio. Entonces, profe, no sé si ya vamos cerrando, no sé si las chicas quieren despedirse del ejercicio, porque sabemos que tenemos 2 horas y ya que sí vamos a llegar al tiempo. Nada, por mi parte, pues lo que me resta es agradecer a todas las personas que participaron en el conversatorio en el día de hoy, especialmente a los medios de comunicación comunitaria alternativa que abrieron sus puertas para comprender, para darnos a conocer y para ayudarnos a comprender sus racionalidades y sus lógicas de vida y sus lógicas de comunicación al interior de cada una de las localidades. Claramente es un proceso que todavía sigue andando. Hablar de democratización de la comunicación y la información en Bogotá y particularmente en Colombia es un tema complejo precisamente por las desequilibrios en las relaciones de poder que existen en nuestro país. No obstante, creemos que el esfuerzo de estos medios de comunicación, como también lo es el esfuerzo por la creación de una central de medios comunitarios, es un invaluable esfuerzo precisamente porque creemos que a partir de allí ya comenzamos a generar otro tipo de procesos comunicativos y a generar otro tipo de ciudadanos, que es lo que realmente pues necesitamos aquí en Bogotá. Chicas. No, a todos agradecerles. Gracias a todos por participar en este live. Espero que les haya gustado muchísimo el tema y que estén muy, muy bien. Bueno, darle las Gracias gracias también. Darle gracias a los profes que nos estaban viendo, así como dijo el profe, a los medios, a las diferentes personas que quisieron participar, que nos hicieron preguntas, observaciones. Realmente esperamos continuar con este proyecto de investigación y pues ya desarrollar lo que nos queda. Muchísimas gracias a todos, a don Emilio, que veo que se encuentra acá acompañándonos. Gracias por permitirnos a todos entrar a sus medios y conocerlos un poco más, a conocer su historia de vida. Gracias por estar acá con nosotros hoy. Y muchas gracias también, pues igual como les contábamos, estamos en la primera fase y pues la idea es seguir y compartirles las conclusiones finales de este proyecto. Gracias. Bueno, y finalmente los invitamos entonces a que sigan participando en estos espacios y muchas gracias por su tiempo.